Sabemos que el tema de autorización es un tema muy importante a considerar en una web API, incluso junto con la autenticación, que es el tema que hemos estado viendo anteriormente. Entonces en este video vamos a ver cómo implementar la autorización de permisos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para empezar, primero vamos a crear un enumerador. Este enumerador que vamos a crear, vamos a definir, o mejor dicho, va a definir una serie de permisos que se pueden utilizar en nuestra aplicación, y en este caso vamos a tener como referencia a nuestros endpoints que hemos venido creando. Es decir, que cada permiso va a tener un nombre descriptivo y un valor numérico asociado. Entonces vamos a ir en la capa de infraestructura, aquí en la capa de infraestructura, y nos vamos en el tema o en la carpeta de Authentication, y aquí dentro vamos a empezar a crear este enumerador. Voy a agregar una nueva clase, bien, y vamos a ponerle como nombre permission, así mismo. Bien, esperemos que se cree, y en vez de una clase vamos a ponerle como public enum, Bien, vamos a agrandar un poco esto de aquí. Ahí está, creo que ahí estaría bien. Bien, entonces tenemos ahí el enum y vamos a poner aquí en este caso los valores, ¿no? Voy a poner, por ejemplo, como referencia, como les estábamos diciendo, que va a definirse como cada permiso como uno de nuestros endpoints. Por ejemplo, vamos a tener el permiso para poder listar los análisis, el permiso para analizar, para el análisis por ID, para el register análisis, y así vamos a llamar a cada permiso como cada endpoint que tenemos ya declarado, ¿no? Con esto quiere decir de que cada endpoint va a tener su propio permiso personalizado para poder ejecutar y aplicar, en este caso, las consultas necesarias o los comandos, ¿no? Entonces vamos a empezar con el controlador de análisis. Voy a copiar aquí los nombres de los endpoints específicamente y vamos a poner entonces list analysis. Nos vamos a nuestro enum y voy a poner list analysis aquí igual a 1, y así mismo para cada endpoint, ¿no? Entonces análisis by ID voy a ponerle 2, y así para, en este caso, el register, bien, igual a 3. Vamos a hacerlo paso a paso, bien, para que ustedes vean todo el proceso que tenemos que hacer. Y obviamente estos permisos deben existir en una tabla reflejada también con estos nombres, ¿no? Para saber qué permisos estoy seleccionando específicamente al momento de hacer la consulta hacia nuestra base de datos. Entonces vamos a remover los análisis, chain state, también lo ponemos aquí, y así vamos a ir por cada controlador. Ahora nos toca por el exam controller. Bien, entonces aquí voy a hacer una pausa para poder configurar todos estos permisos según cada controlador y con todos los endpoints existentes, ¿no? Entonces nos vemos en unos segundos. Bien, y como ven, aquí ya tenemos toda la configuración de los permisos que vamos a poder aplicar para esta web API. Y como ven, pues todos los nombres son referentes a los endpoints que hemos venido creando, tanto para el análisis, para los exámenes, para los médicos, pacientes, resultados, realizar examen, y por ahí que de usuario que aún no está completo, pero lo hemos venido aplicando aquí. Entonces cada que se agregue un endpoint nuevo, vamos a necesitar aquí que configurar un enum específico para poder hacer referencia si tiene el permiso según el usuario para poder ejecutar un endpoint en específico. Entonces, ¿cuál será la finalidad de toda esta configuración de este enumerador? Es que nos va a permitir una gestión centralizada y tipada de todos los permisos en nuestra aplicación, facilitando también el control de acceso basado en roles y permisos. Y también vamos a ver que al asignar valores numéricos a los permisos se facilita su almacenamiento y comparación sobre todo, ¿no? Ahora, ¿con qué podemos continuar? Vamos a crear también ahora una clase que va a heredar de Authorize Attribute, que es la clase que vamos a estar utilizando, que esto también es parte ya del sistema de autorización de .NET. Entonces esta clase será un atributo como tal personalizado que vamos a utilizar para poder especificar que un endpoint o controlador, en este caso, requiere de un permiso específico.
Entonces vamos a tener un constructor también que va a tomar un parámetro de tipo permission y llamará al constructor base, que es en este caso el authorize attribute, con una política cuyo nombre también va a ser la representación en cadena, en este caso en toString, del permiso proporcionado. Entonces ya vamos a ver cómo vamos a trabajarlo. Voy a crear aquí dentro de la misma carpeta de authentication, vamos a crear una nueva clase y voy a llamarle, como les estaba indicando, como has permission, has permission attribute. Asimismo, a ver, vamos a ver si está bien escrito. Me parece que sí. Esta será una clase, como les estaba indicando, que va a heredar de la clase authorize attribute. Vamos a poner authorize attribute. Acá está, viene de Microsoft ASP.NET Core.authorization. Bien. Y vamos a agregar un constructor también, como les estaba mencionando. Perdón, sería aquí. Vamos a agregar un constructor. Y dentro vamos a decir, en este caso, perdón, esto primero tenemos que sellar también la clase. Le voy a poner aquí select class. Y aquí dentro del constructor, en este caso vamos a pasarle la clase también que hemos creado como enumerador, permission. Bien. Que viene, esto viene de, no, lo hemos sacado de los entities, sino que debe ser del attribute, bien, que, perdón, del enum que está aquí, que tiene todos estos permisos, y aquí vamos a pasarle permission como nombre, ¿no? Entonces aquí dentro voy a decir que se va a basar en esta política, entonces voy a poner base, y dentro vamos a pasar el policy. Policy va a ser igual a ¿qué? A permission en toString, ¿no? Como les estaba indicando desde la explicación. Entonces vamos a tener esta configuración así misma, bien, así vacía por el momento, y la finalidad, perdón, de esta implementación es que esta clase como tal has permission attribute le estamos usando para poder aplicar controles de acceso a nivel de método o controlador en nuestra web API también, porque ese es un atributo personalizado. Ya vamos a ver cómo lo vamos a emplear y cómo nos va a facilitar también la especificación de permisos, obviamente necesarios, de una manera clara y declarativa. Entonces, ¿cómo vamos a utilizarlo? Voy a darles un ejemplo ya para terminar este video, que en realidad ha sido corto pero muy importante para llegar a este punto. Entonces vamos a ir aquí a Analysis Controller. Y en el listado vamos a ver cómo, o mejor dicho en este endpoint, vamos a ver cómo vamos a aplicar esta lógica de permisos que vamos a hacerlo, ¿no? O que estamos aplicando de manera personalizada. Entonces yo voy a poner aquí el atributo personalizado que he creado llamado has, perdón, sería aquí arriba como un decorador, has permission, mira que viene y ya lo lee pues del clinical infrastructure.authentication. Vamos a darle aquí, si le doy control clic me va a llevar a este constructor, ¿no? O mejor dicho, a esta clase que tiene como herencia la clase authorize attribute. Entonces le estamos diciendo que va a partir de un tipo permission, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo vamos a incorporar aquí y te voy a dar el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Voy a decir permission, porque sabemos que llega esto en el constructor, punto, y aquí tenemos todos los permisos como enumeradores que hemos estado aplicando, configurando. Por ejemplo, para poder listar los análisis tengo que o necesito tener el permiso de listar análisis. Entonces así es como va a funcionar esta lógica de permisos, que al momento de hacer la consulta, obviamente aquí nos falta una configuración ya a partir del usuario logueado, cómo vamos a hacer la lógica, eso ya lo vamos a ir trabajando en los siguientes videos, pero cuando tenga el usuario que está haciendo la consulta específicamente en este endpoint, y date cuenta que aquí con este permission o este atributo que le estamos alojando de manera personalizada, con el mismo nombre vamos a poder identificar si el usuario que está haciendo la consulta tiene o no el permiso. Si no tuviera el permiso que le estamos asignando aquí de manera declarativa, como anotación, pues esto debería arrojarme un prohibido, ¿no? Que no está autorizado, que no tiene el permiso necesario para hacer esta consulta con el permiso de list analysis. Y así va a funcionar por cada endpoint. Bien, esto también podría ser, por ejemplo, cuando el usuario necesita consultar el análisis por ID, entonces tengo que ponerle este filtro, este atributo de analysis by ID. Quiere decir de que el usuario, si es que pasa este permiso, este atributo personalizado, va a poder consultar sin ningún problema este endpoint. Y así es como vamos a ir trabajando la lógica de permisos. Nos vemos en el siguiente video.